Estamos viendo el libro de Efesios. Si quisieran acompañarme a capítulo 1. Es la página 813 si están usando la Biblia aquí de la iglesia. Creo que les advertí la semana pasada que estaremos tomando unas moridas pequeñas en el camino. Algunas moridas serán más grandes, pero esta tarde estaremos viendo meramente el versículo 3 para nuestro sermón, el estudio de esta noche. El versículo 3 está conectado a muchos versículos que sigue. Quiero desafiarles a ustedes. Vamos a tomar varias semanas para viajar desde versículos 3 hasta 14. Es un pasaje súper bueno a memorizar. Yo no lo he memorizado, así que estoy en el mismo lugar que usted, pero quisiera desafiarle a usted. Vamos a leerlo las siguientes 5 semanas más o menos, probablemente, este pasaje, así que nos dará tiempo suficiente, yo creo. Si meditamos un poco sobre eso, a lo mejor podremos memorizar estos versículos maravillosos de gran ánimo de Pablo. Así que vamos a leer esta noche nuevamente estos versículos y déjame animarles a pensar en esto. Probablemente mucho de eso es conocido a ustedes y le da a usted algunos principios, algunos puntos en que conectar y empezar a aprender esa porción de la palabra. Pero déjanos leer ahora Efesios 1, versículos 3 hasta 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito de que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra en Él. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. ¿Ven? No es tan mal. Bueno, algunos de los beneficios de ver pequeñas porciones de las Escrituras, a lo mejor puede ser el primero, para mí y el Pastor Hansen estar ambos predicando un solo versículo el mismo día, pero algunos beneficios de ver una pequeña porción es poder tomar algunos de los detalles que si no podremos pasar por alto. Una de las cosas en cuanto al versículo 3 que a lo mejor le agarró la atención de usted temprano es la repetición de esa palabra bendito. Versículo 3, bendito sea el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito, bendecido, bendición. Es la misma palabra 3 veces en el griego también, y en el griego es la palabra en que sacamos eulogía, ¿no? Esa palabra es una palabra buena. Y a lo mejor usted piensa a sí mismo, ¿cómo puede ser el caso que a un lado Dios ha bendecido a nosotros y que nosotros somos bendecidos a también bendecirle a Él?
Es una de esas situaciones en que la misma palabra es usada, pero va a significar diferentes cosas dependiendo a quién está haciendo la bendición, ¿no? Cuando Dios bendice a nosotros, Él habla buenas palabras hacia nosotros, Él habla buenas palabras sobre nosotros y trae bendición a nuestras vidas, mientras Él ordena bien hacia nosotros. No es lo mismo cuando nosotros bendecimos a Dios. Cuando nosotros bendecimos a Dios, estamos hablando buenas palabras hacia Él, no bendiciéndolo en términos de darle algo bueno, sino bendiciéndolo en cuanto a alabar a su nombre, hablando buenas palabras de Él en cuanto a Él. Así que esas son las dos cosas en que quiero enfocarnos esta tarde, esas dos cosas. Usted y yo somos llamados a bendecir a Dios, y Dios nos ha bendecido a nosotros. Aquí está el principio. Quiero que saquemos esto. Yo lo voy a decir de diferentes formas aquí. La doctrina tiene como su propósito la doxología. La doctrina tiene como propósito doxología. En otras palabras, cuando la teología de la palabra de Dios se meta hasta el fondo de nuestros corazones, no podemos evitar sino brotar de alabanza en alabanza. Cuando la teología viene a implantarse en nuestros corazones y vidas, respondemos con alabanza a Dios. La doctrina del Evangelio, la doctrina de la palabra de Dios tiene que resultar en doxología. Vamos a pensar en esto un poco esta tarde, ¿no? Pensaremos primeramente sobre el Dios que nos bendice a nosotros, el Dios que nos bendice a nosotros. Así que vamos a ir al revés en el orden. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver eso segundo. Y primeramente veremos al Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Déjanos desempacar esa primera frase un poco. ¿Cómo es que Dios nos bendice a nosotros? Bueno, veremos brevemente que Dios nos bendice en cada forma posible, ¿no? Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. La traducción de San Jacobo dice que nos ha bendecido con cada o toda bendición espiritual, toda bendición espiritual. Eso nos dice primero que Dios es la fuente de todo bien. Dios es la fuente de toda bendición, así que si usted y yo tenemos bendición esta tarde, es porque Dios ha escogido hacerlo, ¿no? Nos ha visto a usted y a mí con bondad y elegido inyectar bendición en nuestras vidas por su gracia, por su voluntad. Y aquí nos dice que cada bendición, toda bendición espiritual más bien nos ha sido dado. Ahora, la palabra espiritual aquí es una palabra que podemos traducir a lo mejor. Se refiere al espíritu. Así que no es el sentido en que esas son bendiciones meramente, que no son cosas físicas, tangibles, sino bendiciones que nos son dadas por el Espíritu de Dios. Ahora el enfoque todavía está sobre la bendición espiritual, ¿no? El enfoque central está sobre las bendiciones que recibimos como cristianos, como creyentes. Así que el enfoque aquí es sobre las bendiciones principales, así que nuestra atención está quitada de los tipos de cosas en que normalmente quisiéramos preocuparnos en esas cosas, ¿no? Las cosas en que solemos ver y tocar y saber y probar. Y Pablo está diciendo, quiero que vean más allá de esas cosas. Quiero que vean más arriba de las bendiciones materiales, de las cosas físicas, y quiero que se acuerdan de que Dios les ha bendecido con bendiciones principales, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que esos no son los tipos de cosas que Él da a toda su creación, ¿no? Esos son los tipos de cosas que Él da específicamente a su pueblo. Dice, investigan, más bien, levantan sus vistas hacia esas bendiciones principales. Y en versículos 4 y 5, todo hasta 14, Pablo empieza a enumerar cuáles son estas bendiciones espirituales. ¿Cuáles son? Y una de las cosas maravillosas en cuanto a este pasaje es
que Pablo está casi tan emocionado que olvida usar la gramática normal y puntuación. La razón por qué digo eso es que desde el versículo 3 hasta el versículo 14 es una sola oración en el griego. Es una oración sola de más de 200 palabras. Usted ha sido emocionado a veces, ¿no? A punto en que usted quisiera contar a alguien buenas noticias o su lenguaje era una confusión. Palabras no podían salir con más prisa de la boca. No se preocupa usted de oraciones completas, fragmentos o oraciones largas. Estaba bien. Solamente quiso usted sacar las buenas noticias con más prisa posible. Es casi el caso aquí como Pablo, ¿no? Aquí tenemos noticias tan buenas, tanta bendición que quiero contarles, que quiero recordarles esa verdad que voy a poner la gramática y la puntuación al lado solamente esta vez y para poder como que derramar todo de una vez a ustedes en una oración larga y maravillosa. Aquí está un hombre tan absorbido en compartir esas grandes cosas que él no puede ser molestado con la estructura de oraciones normales, ¿no? Él solamente sigue adelante en esta adoración emocionante sobre el Dios triuno y dice: miren cómo en cada posible forma ustedes han sido bendecidos. Es como si estuviera un mar, un océano, tenemos que explorar en cuanto a la bondad de Dios y no hay tiempo para perder en cuanto a meternos y nadar en ese mar y ver lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y a la mejor forma, a la mejor cosa en cuanto a todo eso, lo que vemos en capítulo 1 de versículo 3, lo más fácil pasado por alto. ¿Cuándo es que toda esa bendición sucede al cristiano? Respuesta: ya ha sucedido. Él ya ha bendecido a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él ya ha bendecido a nosotros, ya está hecho. Es una realidad presente. Yo me pregunto si a lo mejor estoy hablando al tipo de cristiano. ¿Usted es el tipo de cristiano en que siempre está esperando algo mejor en la vida cristiana? Hay esa tentación, ¿no? Porque la vida es una lucha y estamos tratando con tentaciones, ¿no? Estamos tratando con pruebas de todo tipo. Estamos tratando con otra gente, gente difícil a veces. Podemos ser tentados a pensar que yo necesito estar esperando. Dios hará algo mejor mañana. Dios va a agregar bendición a mi vida mañana y el día siguiente. Si solo podría aguantar por mis uñas, no metidos todo lo posible, va a mejorarse. Dios tiene más guardado para mí. Y de cierto punto de vista, podemos decir que sí es cierto, porque la gracia de Dios y sobre nuestras vidas siempre está progresando. Y sin embargo, nosotros ya tenemos todo lo que Él quiere que tengamos en Cristo Jesús. Ya. Y si usted sea un cristiano, sin importar qué tan joven que seas en la fe, usted tiene todas las bendiciones espirituales ahora mismo. Si usted es creyente, todo es suyo. Ya. Sin importar si usted sea un creyente nuevo o de muchos años, ya es todo suyo. En este momento, todo lo que usted necesita ya les ha sido dado. Dios bendice a nosotros en toda forma posible, cada forma posible, todas las bendiciones para todo el pueblo de Dios, sin excepción. Tolerancia corresponde a cada uno, cada creyente en Cristo Jesús. Todo es suyo y todo es suyo ahora mismo. Dios le ha bendecido a usted con
cada bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en cada forma posible. Así que lo que significa es, cuando vemos a la vida cristiana y vemos lo que está por delante de nosotros como creyentes, no debe ver la perspectiva, no debe ser la perspectiva. Bueno, Dios me empezó bien, me ha puesto buena fundación y ha hecho todo trabajo, esqueleto, pero hay mucho más que yo tengo que rellenar y hacer para poder terminar lo que Dios empezó. No, esa no es la perspectiva de cristiano para nada. En cambio, la perspectiva es, hombre, yo apenas me he dado cuenta de lo que Dios me ha dado ya en Cristo y lo poco que conozco es maravilloso, pero yo también sé que hay mucho más, así que voy a seguir inclinándome, sigo estudiando la palabra de Dios, yendo a la adoración, voy a meterme en estudios bíblicos, el servicio de adoración y oración, voy a buscar formas de aprender más y crecer en mi agradecimiento y comprensión de lo que Dios ha hecho por mí en Cristo. Y yo quiero ver, yo quiero probar a Dios, yo quiero probar si la verdad su palabra es cierta que me ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Nos ha bendecido en cada forma posible. Me hace pensar, voy a repetirme de la semana pasada, ¿se acuerdan de la cita de John Owen? Que nuestro desafío, el problema más grande de la vida cristiana es que nuestra falta de conocimiento de nuestros privilegios. A lo mejor no es que no lo tengamos, sino es que no nos damos cuenta de que lo tenemos. Eso puede ser igual de mal que no tener algo, ¿no? No darnos cuenta, no saber. Y así no tenerlo en nuestras vidas, no tener severidades en nuestras vidas porque somos tentados a no darnos cuenta de que todo eso está ahí en el gabinete de medicamentos y tengo esas enfermedades y no darme cuenta de que lo que tengo en Cristo para aplicarme en esa situación particular, para ayudarme con esos desafíos, esas cosas que me están enfrentando. Dios, Él nos ha bendecido en cada forma posible en Cristo. Pero luego observan algo más aquí que es útil para que enfocarnos en nuestro tiempo aquí, que Dios nos bendice con todo su ser triuno. Eso es otra parte de aspecto maravilloso de lo que vemos, no meramente en capítulo 3, sino todo pasaje 3 a 14. Observen que hay referencia a Dios triuno aquí, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, bendición del Espíritu, en los lugares celestiales en Cristo. Y en verdad, este versículo 3 empieza a ser una plataforma de lanzamiento en todo ese párrafo. Y este orden trinitario que vemos en versículo 3, él lo desempaca en gran forma en el párrafo que sigue, ¿no? Así que de versículos 4 y 5 tenemos un enfoque sobre el Padre que nos escogió y luego a meternos en versículos 7 y la sección más larga se refiere a Cristo, Él que ha redimido a nosotros por su sangre y nos ha reconciliado a sí mismo. Y luego al fin del párrafo, versículos 13 y 14, sellados con el Espíritu Santo de promesa. Aunque hay una alabanza que Pablo está haciendo, sí, a lo mejor seamos tentados y decir, bueno, eso es solamente una forma de una interrupción de alabanza. Es una interrupción muy ordenada, tiene una estructura trinitaria, y aquí está dando alabanza a Dios, que específicamente el Dios triuno de la Biblia, y dando a cada uno el reconocimiento en cuanto a lo que ellos han en particular contribuido y si hablamos de esa forma, queremos que se quede claro de que cada persona de la eternidad está involucrado en cada parte de nuestra salvación, claro, pero los teólogos quisieran ayudarnos a decir por camino de eminencia, por medio de eminencia, pensamos en el Padre como el que eligió y el Hijo
que redimió, y el Espíritu Santo, el quien sella por medio de eminencia. Así que aquí tenemos un acercamiento muy balanceado en cuanto al pensar en el Dios que es. Cada tradición en la iglesia suele enfatizar uno de los tres personas de la Trinidad al reducir el enfoque en la otra persona de la Trinidad. Así que es muy importante para nosotros seguir al ejemplo de las Escrituras en cuanto a cómo ellas dan reconocimiento a cada una de las personas. Y este es un lugar principal en que irnos mientras pensemos en cómo se ve todo esto. Usted sabe, ¿no?, que nuestra adoración debe ser triuna. Mientras reunimos aquí y pensamos en Dios y adoremos a Dios, debemos tener en mente que estamos adorando a un Dios que es uno, es tres en uno y uno en tres, es un Dios triuno. Y aquí está Pablo recordándonos de esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares, o bendición del Espíritu Santo, en los lugares celestiales en Cristo. Así que usted puede ver al ver todo este párrafo que es cierto, como alguien lo ha dicho, es una oración que empezó en la eternidad pasada. La redención por nosotros de Dios empezó en la eternidad pasada y ha llegado a llevar fruto en la cruz con Cristo Jesús, y el Espíritu Santo ha traído esa obra para sellarnos a nosotros en nuestro propio tiempo y espacio en medio de nuestras propias vidas. Así que tenemos una presentación maravillosa, bien balanceada de cómo y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra salvación. Así que Él se enfoca la atención nuestra sobre este Dios que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Martin Lloyd Jones hace el punto importante que Pablo hace esto para rescatarnos de nuestras preocupaciones mórbidas con nosotros mismos. Ese tipo de cosas que Martin Lloyd Jones le encanta decir. Si usted leyera o había escuchado sus grabaciones de sus sermones, él dice esa frase muchas veces. Nos encanta pensar nosotros mismos, nuestras propias crisis o situaciones. Nos encanta pensar en nuestros propios sentimientos, tomar nuestro propio pulso espiritual. Aquí está Pablo diciendo, deja de ver a sí mismo y vean a este Dios glorioso, este Dios tres en uno, el Dios que ha en cada una de sus personas obrado para traer salvación a pequeña usted. Dios en todo su ser triuno está trayendo salvación a nosotros. Y una cosa más que queremos notar brevemente, aquí tenemos el Dios que nos bendice para la eternidad. Observen esta frase pequeña, ¿no?, en los lugares celestiales. Ahora, esta es una frase que solamente se encuentra en el libro de Efesios. Y en el libro de Efesios se usa en 5 lugares. Puede literalmente ser traducido en los cielos. Así que se encuentra aquí en versículo 3. Somos bendecidos en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, yo creo que probablemente tenemos que ver diferentes ejemplos de esto. Déjame hacer esto con un poco de prisa aquí. Pueden ir al versículo 20. Encontramos segunda instancia de esto, en que leemos que Cristo, cuando fue resucitado entre los muertos, y le sentó a la diestra en los lugares celestiales. Así que es donde ha sido levantado Cristo, resucitado Cristo. Y luego, si usted vaya a capítulo 2, versículo 6, vemos el tercer lugar. No solamente ha sido levantado Cristo, sino es donde nosotros hemos sido resucitados para sentarnos con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que esos lugares celestiales
usted debe pensar en una ubicación geográfica y es un lugar, pero es un lugar muy real. Como John Stott lo dijo, es el mundo invisible más bien de las realidades espirituales. En muchas formas es más real, más actual de lo que vemos, porque lo que vemos van a desaparecer, ¿no? Muchas veces van a desaparecer delante de nuestros propios ojos, pero los lugares celestiales tratan con realidades espirituales incambiables. Así que Pablo dice algo muy importante para usted y yo aquí. Dice, sí, tenemos aquellas bendiciones en la ahora mismo, este mundo, pero como si esos lugares en el ahora aquí son como una ancla que ha sido bajado del cielo a nosotros, para nosotros, que nos guarda, nos preserva un lugar en la eternidad. Así que aquí están empezando ahora mismo, pero también son aquellas bendiciones que apuntan hacia adelante, hacia un futuro glorioso, una herencia, una eternidad futura con el Señor. Así que estas bendiciones no son solamente para el ahora y ese tiempo mismo, no solamente para este mundo, sino para el mundo venidero. Kent Hughes dice así, nosotros somos llamados aquí extraterrestres espirituales. Un hogar nos ha sido hecho, preparado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que este es el Dios que bendice, este es el Dios que nos bendice a nosotros y no ha dejado nada deshecho, no ha dejado nada sin terminarse. La imagen aquí es uno de un Dios que ha hecho todo necesario para nuestra redención, empezando en la eternidad pasada y estirándose adelante hacia el futuro, hacia la eternidad del futuro. Todo igual desde que hemos sido elegidos en Él desde antes de la fundación del mundo, hasta sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo ha sido hecho. Y solamente para recordar nuevamente quiénes somos nosotros, con quién Dios está tratando. Pablo ve eso y él es lo que anima tanto su alma. Él recuerda, él sabe quién es Él. Él es menos que el menor de todos los santos. En uno de esos lugares en que Él deja a un lado la buena gramática para poder hacer un punto importante. El que piensa a sí mismo como el jefe de todos los pecadores, él dice, eso es lo que ha sido hecho por alguien como yo y para gente como ustedes también. No es sorprendente entonces que Justin Martyr, escribiendo en la iglesia primitiva, escribiendo a una cultura hostil en contra de Dios, persiguiendo a los cristianos en formas muy violentas, ¿no? Por varias décadas dijo esto, dijo, pueden matarnos, pero no pueden lastimarnos. Porque las bendiciones que tenemos nosotros en nuestro Salvador no pueden ser tocadas por ningún hombre. Pueden matarnos, pero no pueden lastimarnos. Este es el Dios que bendice. Pero luego seguimos, o más bien regresamos al primer principio del versículo para ver aquí la alabanza que Él provoca. La alabanza que Él provoca. Aquí está Pablo empezando esta sección y empezando el libro en realidad al alabar a Dios, a bendecir al nombre del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos han bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y este tono de adoración lleva, se ve todo ese párrafo, ¿no? Comenté que ese párrafo es una oración larga, pero está conectado toda esa oración. Hay orden, estructura, su alabanza. Hay una repetición constante en versículo 6, ¿no? Para alabanza de la gloria de su gracia. Y otra vez, en versículo 12,
para alabanza a su gloria. Y versículo 14, nuevamente, para alabanza de su gloria. Él rehúsa a olvidar la maravilla de lo que Dios ha hecho por él como un pecador. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor y Jesucristo. Es el lenguaje, bendito sea. Dios no es algo nuevo, no es único a Pablo, ¿verdad? Si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted ha visto esto. Escuchándolo en los Salmos también podría notar que el libro de Salmos es en realidad cinco libros, y al fin de cada uno de esos 5 libros es una doxología. Y nosotros somos acostumbrados a doxologías estando al fin de servicio, ¿no? Pero aquí Pablo está colocando la doxología al principio. Él va a empezar con esto. Bendito sea Dios. Y como esas 5 doxologías en los Salmos dirían, bendito sea el Dios de Israel, que solamente hace cosas maravillosas. Aquí está Pablo diciendo mucho de lo mismo. Bendito sea el Dios quien nos ha bendecido en cada forma imaginable. Así que los salmos son llenos de esto. Leemos el Salmo 60, 66 creo. Sí, leemos el Salmo 66 en nuestra llamada de adoración. Bendito sea Dios. Salmo 103, bendito al Señor, oh alma mía, y todo lo que hay en mí. Bendita su nombre santo. Salmo 34, bendecir el nombre en todo tiempo. Es fácil pasar por alto con tanta frecuencia la gente de Dios, el pueblo de Dios, mientras consideran cómo es Dios, quién es Dios, sus obras, cómo se pierden en alabanza. El Señor ha hecho por ellos el contenido, la doctrina. Lleva a ellos siempre en brotes o erupciones de alabanza, de doxología en sus vidas. Y aquí está Pablo. Todo ese párrafo está lleno de ese tipo de alabanza y doxología. No solamente él, no solamente es aquí tampoco. Usted puede pensar en la forma en que esa sección de Romanos termina con Romanos marchando capítulos 1 hasta 11 y abriendo las muchas dimensiones del Evangelio. Él llega al fin de Romanos 11 y de él y a través de y por él son todas las cosas, dice Pedro. En mucha misma forma empieza su primera carta. Bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según sus misericordias abundantes ha causado a nosotros nacer de nuevo a una esperanza viva a través de la resurrección de Cristo Jesús desde entre los muertos. El apóstol Juan, mientras él escribe lo que él vio en el libro de Apocalipsis, estas visiones que es dado por Cristo Jesús, cuántas veces estas visiones se convierten en doxología. En los personajes de esos mensajes dicen, digno es el Cordero matado, y alabanza a este Salvador glorioso que ellos han llegado a conocer. Doxología que penetra todo su pensar y todo su hablar. Es una pregunta verdadera, ¿no? Es una pregunta verdadera mientras usted y yo crecemos en la comprensión de las cosas de Dios. Es una pregunta verdadera si ese conocimiento le va a hacer ser más orgulloso o humillarle a usted. Y para con los escritores de las Santas Escrituras, quienes conocen a este Dios glorioso y lleno de gracia y escriban de él por la inspiración del Espíritu Santo, no solamente escuchamos las cosas correctas saliendo de sus bocas, sino también vemos el corazón correcto, la respuesta correcta a estas verdades. No gente inflada por lo que conocen, sino humillados en adoración delante de este gran Dios triuno. Otra vez, una y otra vez, vemos doctrina convertida en doxología, a la alabanza de su gloria,
a las alabanzas de su gloria. ¿No cree usted? Es por eso que la fe cristiana es una fe que canta. No, nosotros tenemos algo para que cantar. Y algunos de nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo puedo llevar mejor testimonio? ¿Cómo puedo ser yo testigo cristiano mejor? Déjame decirles, hay una cosa fácil que pueden hacer. Una cosa fácil es cantar como si usted tuviera un Salvador verdadero. Ustedes quienes entran y quienes todavía no sean creyentes, ellos van a verlo. Si usted canta, como la verdad estuviera cantando al que le compró con su sangre, ellos lo van a ver. A lo mejor no van a comprenderlo, qué es y quién es, pero van a poder verlo. Nosotros tenemos algo de que cantar a alguien, a quien cantar, ¿verdad? Perspectiva doxológica, pero si esa es verdad, si esa perspectiva doxológica es verdad, va a salir en muchas diferentes formas, ¿no? Va a aparecer en la vida en muchas diferentes formas, va a aparecer en lo ordinario, en la vida cotidiana, ¿no? Una historia. Hace unos años yo escuché una lectura de predicar y cómo es el predicar y de mucha ayuda. Era de Eric Alexander, algunos de ustedes conocerán su nombre. Y algunas cosas que él dijo eran cosas que yo había escuchado antes. Él dijo que la predicación debe ser exposicional, debe salir de texto, debe fluir de texto. Y yo estaba checando las palomitas en mi mente, ¿cómo vas con un predicador, no? Él dijo, la predicación debe ser experimental, debe ser conectado a la vida verdadera, actual, de una experiencia viva del pueblo de Dios, aplicado en una forma práctica y a la vida verdadera de un creyente. Y dijo, debe ser doctrinal, debe haber crecimiento en conocimiento de teología de la Biblia mientras escuchamos tu predicar. Así que, muy bien, hacemos palomita en esa lista. Y luego dijo él, la predicación bíblica es doxológica. Tiene una nota de alabanza y gratitud. Y nunca había yo pensado en esto. Y desde que entonces he intentado orar por eso, permite que mi predicado sea doxológica para que ellos puedan escuchar y decir, ¡qué gran Dios tenemos! Y debe ser cierto para con nosotros sin importar lo que hagamos, ¿no? Estoy hablando de una vida doxológica, que a las alabanzas de su gloria debe estar escrito sobre mi vida en el trabajo. A la alabanza de su gloria debe ser escrito sobre mi vida en el hogar. A la alabanza de su gloria debe estar escrito sobre mi vida, la vida de mis pensamientos. Eso es lo que significa una vida doxológica, ¿no? No es algo que nos ponemos para los domingos solamente, no es algo que Pablo se lo pone para un show para los efesios, no. Sale de su corazón con amor hacia Jesucristo. Y no es lo que sucedió, no es exactamente lo que sucede. Somos envueltos con la maravilla al amor del Evangelio, provoca nuestra alabanza. Estamos listos a decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Me parece que he estado citando a John Owen en estos días, pero terminaré con esto. Que Owen, una vez le preguntaron, le hicieron esta pregunta, ¿es mejor que nuestros afectos hacia Dios alcanzan más allá de nuestra vida, nuestra comprensión? ¿O es mejor que nuestra comprensión vaya más allá de nuestros afectos? Bueno, puede ser de una forma más simple, creo. ¿Cuál es mejor para nuestra vida?
si nuestra comprensión va más allá de nuestro amor hacia Dios, o es mejor que nuestro amor hacia Dios va más allá de nuestra comprensión. ¿Cuál es mejor? Esa es su respuesta y espero que sea en ánimo de ustedes esta tarde. Él dijo, uno es solamente a causa de un defecto o mal entendimiento. Usted no tiene mucha luz, mucha comprensión todavía. Pero el otro, dice él, es a causa a la corrupción de nuestras voluntades. Si nos falta el amor, si nos falta el afecto, si nos falta alabanza, esto es un problema más grande, más grave. Así que lo que significa para ustedes esta tarde como ánimo es que Pablo no le envía a usted a su casa, versículo 3, diciendo, aprende, aprende, aprende. Crezca en conocimiento, crezca en conocimiento, crezca en conocimiento. Obviamente es algo bueno, muy importante, ¿no? Pero no diga de aprender, aprender, aprender. Vaya a la escuela, tiene mucho que hacer. No, dice, ame, ame, ame. Eso es algo que usted y yo podemos empezar a hacer esta misma tarde más. Podemos crecer en amor hacia nuestro Salvador. Podemos crecer en alabanza hacia nuestro Salvador. Podemos crecer en esta vida doxológica aún misma esta tarde, esta noche. Porque ahora en adelante, en nuestros corazones, podemos estar diciendo, bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido a nosotros, me ha bendecido a mí, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Podemos decir esto desde ahora hasta la eternidad y nunca vamos a agotarlo a la alabanza de su gloria. Amén. Pues déjenos poner este pie mientras oramos. Padre Celestial, qué Salvador tenemos en tu Hijo, qué Padre tenemos en ti, qué ayudante lleno de gracia tenemos en tu Espíritu Santo. Oh Señor, te damos gracias por dar nuestras lenguas nuevo cántico en las bocas a que alabarte. Nosotros quienes hemos empezado, ¿qué significa ser bendecidos por ti en Cristo Jesús? Que podremos bendecir tu nombre, que podremos decir, bendito sea el Señor. Y que podemos decirlo con un amor que crece y afecto que crece y alabanza y adoración. Y pedimos que lo que empezaste aquí con nosotros ahora sea perfeccionado en la eternidad, en que podremos decir estas palabras con un corazón perfectamente lleno. Y esta tarde aún pedimos que crezcas a nosotros en nuestro amor hacia ti para poder alabarte hoy y ahora y mañana, haciendo lo que haciendo nosotros, que tu palabra, tu alabanza esté en nuestros labios, nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, pedimos. Gloria al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.